Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Deng Xiaoping, sus políticas y las cuatro modernizaciones. Entonces, tras la muerte de Mao en 1976, él designó a Hua Guofeng como líder de China. Pero entonces Hua Guofeng era muy pasivo, un líder muy pasivo. Entonces, eso fue muy pasajero y entró nuestro amigo Deng Xiaoping a ser el líder de Deng Xiaoping. Entonces, Deng Xiaoping había logrado un ascenso político, pero entonces él había sido desterrado. Por lo tanto, no pudo participar en algunos aspectos de China importantes como fue la revolución cultural, porque aquí fue cuando fue desterrado. Entonces, cuando iba cerca de la muerte de Zhou Enlai, de Zhou en 1973, él hace un discurso de las cuatro modernizaciones en agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología. Pero entonces esto es de lo que inspira a Deng las cuatro modernizaciones. Bueno, entonces comencemos por las políticas. Vale. Las políticas. Para hablar de lo que fueron las políticas de Deng, hay que decir que fueron económicas, netamente económicas. Prácticamente eso fue todo lo que la mayoría. Entonces, ¿qué hizo Deng con lo económico? Él pensaba que tocaba imprimir algo de capitalismo. Con capitalismo en China. Recordemos que China en ese momento era comunista y rechazaba totalmente el capitalismo. Por lo tanto, no, al comienzo pudo no haber sido muy acogida. Pero entonces, eh, Deng nunca especificó hasta cuándo o hasta dónde iba a llegar esta inyección de capitalismo que le iba a dar a China. Entonces, dentro de sus políticas económicas estaba introducida de nuevo la propiedad privada. Acá otra vez choca con los sentidos socialistas y comunistas, ya que la propiedad privada no existe. Pero entonces hizo mucho avance económico gracias a estas políticas y varias ciudades como la de Shenzhen fueron fundadas y lograron un avance económico y por eso es que en estas ciudades es donde las pocas en donde hay estatuas de Deng y pancartas que lo apoyan. Entonces ahora vamos a hablar de las cuatro modernizaciones. De acuerdo. Después de que Mao muriera en 1976, Deng Xiaoping consiguió, valiéndose de ganas de cambio de pueblo chino, el poder. Esto llegó tras una sesión plenaria del Comité Central en el PPC, en el Partido Comunista Chino, en diciembre de 1978. Entonces, 1978. Basó su plan político en las denominadas cuatro modernizaciones. Como ya les comenté, las cuatro modernizaciones fue una idea de Zhou Enlai, que era primer ministro durante la época de Mao. Eh, las cuatro modernizaciones, que como ya les mencioné, eran agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología. Pero entonces, el pueblo chino no estaba como acostumbrado a esto. Entonces, para hacernos una idea de su estrategia, pues hay que recordar lo que él dijo cuando introducía esto. ¿Qué más da que el gato sea blanco o negro con tal de que case ratones? Como ya les dije, Deng no describió si las políticas económicas consistirían en que una economía mixta fuerte en el sector privado y la participación extranjera, lo que supondría una ausencia total del socialismo. Entonces el socialismo sería apartado. En cambio, tampoco comentó si existiría un equilibrio en la estructura socialista
con el capitalismo de Estado, pero los dispositivos necesarios para el bienestar. Ahora voy a hablar de las cuatro modernizaciones más importantes que hizo Deng: la agricultura y la industria. Entonces, la agricultura. Entonces, Deng Shopping permitió que las propiedades individuales familiares. Con ello, a las comunas agricultoras solo les quedó la gestación político-administrativa. Entonces, lo que hizo Deng fue llevarlas después a la desaparición. Entonces, las comunas desaparecieron. El propietario entregaba una parte preconcelada al Estado, pero tenían que tener un precio que fuera que ya el Estado y él habían acordado. Y el resto podía comerciar en un incipiente mercado libre y así obtener ingresos más altos. Además, se permitiría realizar subcontratos que, en tierras ajenas. Entonces, aquí ya es otro choque con el comunismo. ¿Por qué? Pues las tierras ajenas, propiedad privada, choque con el comunismo que había subido a Rusia. En 1988, cuando la Asamblea Popular autoriza la libre compraventa de los derechos de utilización de la tierra, eh, hizo que la crítica al sector más duro del Partido Comunista Chino por ser una contrarreforma. ¿Por qué? La reforma que habían hecho los chinos antes era que no eh, la, el Estado les decía que tenían que cultivar, cómo lo tenían que cultivar. Pero entonces, en 1998, este qué y este cómo quedaban eliminados y derecho libre de la tierra. Entonces, esto supuso una crítica al sector del Partido Comunista. Pero entonces Deng no le importó y Deng siguió adelante con la reforma. Entonces, fue algo muy extraño porque un campo tan mecanizado y ausente de solidaridad campesina y plagada de robo, eh, perdón, no estaba plagada de robo, cambiara. Entonces, esto supuso que se plagara de egoísmo y de robo el sector del campo, porque ya no había como tanto poder sobre ellos, ya no había tanto, ya no los acosaban tanto con todo esto. Entonces, eso fue la parte de la agricultura. Entonces, ahora, ya como hablamos de la agricultura, la primera modernización de la que dije que iba a hablar, ahora voy a hablar de la industria. Vamos a hablar de la industria ahora. Entonces, antes de que la modernización de la industria se diera, había un problema. No era fácil importar, traer, llevar mercancía y suministros y pues especialmente a las zonas más lejanas donde había más premura en que se necesitasen esos, no era tan fácil. Entonces había una prioridad de ver cómo aumentar la producción eléctrica, incrementar las telecomunicaciones internas y exteriores y eh, eh, como calmar la demanda de tantos suministros. Entonces, para conseguir estos objetivos, Deng llevó a cabo una desregularización. Una desregulación. Perdón ahí el desliz. Pero entonces con esta medida ya Deng estaba permitiendo que las empresas, la palabra, empresas, privado, empresas que podían realizar una inversión libre de los beneficios y además les permitió tener como un extra de la actividad del trabajo mediante los incentivos.
Otras actuaciones que tuvieron mucho que ver con esto fueron la retención de divisas por explotación, el libre despido a los obreros que comenzaban ineficaces. Recuerden que los comunistas siempre les dan trabajo a todos, ese es el objetivo. Pero entonces ya el despido de los ineficaces ya estaba permitido. Y y tenían las empresas tenían acceso al crédito hipotecario. Muchas gracias por ver y aquí le agradezco a mi hermano por tenerme en la cámara. Hasta luego.